Hola, buenas tardes. Bueno, costó un poquito saber qué tal, cómo les va. En principio, obviamente que vayamos avanzando, les voy explicando un poquito, ¿no? Y vamos a ayudarnos un poquito a poder entender este texto, que bueno, como ya sabemos, Horacio Quiroga eh, tiene como un vocabulario bastante complejo, entonces yo lo que voy a hacer es ayudar a comprender más o menos lo que él nos quiere decir. Pongámonos en el contexto de Horacio Quiroga, que vivió mucho tiempo en la selva, cerca de la selva, él es de Uruguay, ¿no es cierto? Entonces como que todos sus textos van por ese lado, digamos, ¿no? Siempre como por ejemplo los cuentos de la selva, que bueno, que todos sus cuentitos van dirigidos hacia ese espacio donde él se desarrolló, donde él vivió, donde él conocía muy bien, ¿no? En este caso vamos a analizar A la deriva de Horacio Quiroga, que es un texto que tiene muchas temáticas, las que nos suele acostumbrar Horacio Quiroga, ¿no? Que va relacionando siempre con la muerte, con el amor, la locura, ¿no? Como ya le había dicho anteriormente, Horacio Quiroga tuvo una vida bastante compleja, ¿sí? Estuvo rodeado de muchas tragedias en su vida, así como su vida matrimonial, como su vida familiar, ¿no? Su entorno, como no sé si ya eh, conocen algo, pero por las dudas les voy a ir explicando a medida que yo les voy leyendo el cuentito, ¿no? Vamos a empezar con A la deriva. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una yararacuzú que arrollaba sobre sí misma. Esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó al fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. Bueno, hasta acá vemos el relato de un hombre que se encuentra en la selva, ¿no? Y de repente pisa algo blanduzco, ¿sí? Que en ese momento no se da cuenta. El autor lo que hace es que usemos urgentemente la imaginación, ¿no? A ver qué era eso blanduzco que este hombre había pisado. Y cuando se siente que es la mordedura, entonces ahí nos lleva a que vio una yararacuzú. La yararacuzú es una variedad de las víboras yarará, ¿no? Que dice que cuenta con unos colmillos bastante filosos y en ella tiene un veneno, ¿no? Mortal, que si no consume un antídoto, la persona puede quedar muy mal, muy mal. Entonces, bueno,
Esa es la Yararacuzu, una víbora que comúnmente viven por allá, por la selva, ¿no es cierto? Bueno, después otra palabrita que por ahí no podamos entender acá es dilocándole la vértebra. O sea que cuando él le pega con el machete, la víbora obviamente se parte, ¿no? Recuerden ustedes que es mejor, se dice que es mejor cortarle la cabeza porque si no vuelve a vivir, ¿no? Y en especial dice que se suele curar con la cola la víbora. Entonces, para que esto no suceda, le disloca la vértebra, en este caso el hombre, ¿no? Bueno, el trapiche, vieron que llegando a la casa dice que se recuesta sobre un trapiche, ¿sí? Que es un molino que es para trabajar la tierra, ¿no? Donde da frutos, o sea, el jugo del fruto de la tierra. Se ve mucho también en lugares donde hacen vino, ¿no? Los trapiches son unas ruedas en las cuales va pisando la uva y va saliendo el jugo. Bueno, él llega a la casa y le Dorotea, alcanzó a lanzar un estruendor. Dame caña. Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. Te pedí caña, no agua, rugió de nuevo. Dame caña. Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. No, me diste agua, quiero caña, te digo. La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana, el hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces mirando su pie lívido y ya con un lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse y fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo. Pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Así la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas. Lo llevaría antes de 5 horas a Tacurupucú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pana en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo. Era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó las ligaduras y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado con grandes manchas lívidas y terribles dolorosos. El hombre pensó que no podía jamás llegar él solo a Tacurupucú y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada cuesta arriba, pero a los 20 metros exhausto quedó extendido de pecho. ¡Alves! Gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue este favor, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo en el silencio de la selva y no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto,
Asciende el bosque negro también. Adelante a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío, y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas. La sed disminuía y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerza para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía sanada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón Mr. Douglas y el recibidor del obraje? Llegará pronto. El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también, desde la costa paraguaya ya entenebrecida. El monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Douglas. 3 años, tal vez no, no tanto. 2 años y 9 meses, ¿acaso? 8 meses y medio, eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? Y la respiración. Al recibidor de madera de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerta Esperanza en Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves. Y cesó de respirar. Bueno, acá tenemos el cuento completo. ¿Qué ocurre? A ver, imaginémonos. ¿Qué ocurre después de la picadura de la víbora? ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Cuáles son las consecuencias que lo lleva a naufragar, a navegar? ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué cuando le pide caña a su esposa y ella le da caña, él dice que no la siente? ¿Por qué será? Imagínense esa parte. ¿Qué pasa con él? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, acá hay muchas palabritas que por ahí no lleguen a comprender tal vez, así que vamos a hacer un breve repaso de esto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Dorotea alcanzó a lanzar en un estentor, ¿no? Es como, estentor es como un sonido involuntario, es como que le salió la voz así como áspera, ¿no? Se puso a llamar a su esposa en ese momento, ¿no? Entonces, como un involuntario, como un silbido, ¿no? Que suele pasar en los moribundos, ¿no? Como que la voz sale como muy áspera, muy suavecita. Bueno, después, otra cosa, y ahí es cuando le dice, dame caña, ¿no? Y es como que ella le trae la caña sin saber qué le pasaba. Acá no podemos ver rastro de que ella le pregunta qué le pasó ni nada, ¿no es cierto? Esto se da así. Él le pide y ella nunca le pregunta por qué. Después el párrafo siguiente dice,
Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y con lustre gangrenoso. Acá te aparece una palabra que tal vez la conozcamos, tal vez no, eh, que viene de gangrena. Se dice que la pierna se pone gangrenosa cuando se coagula la sangre y comienza a ponerse fea. Vieron que la sangre envenenada es como que se hace como vieron cuando nos golpeamos a sí mismo, pero bueno, se va enseguida, pero cuando hay veneno, la sangre comienza a ponerse bastante espesa y llega a la putrefacción, ¿no es cierto? Porque no se puede mover, porque no puede correr la sangre. Entonces, se dice que se forma una gangrena, de ahí viene gangrenoso. Y después otra palabrita también que podemos saber acá, los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle, ¿no? Los dolores fulgurantes son como así como intensos y rápidos, como que ya le dolía hasta la ingle, ¿no? Eso sería fulgurante, así que podemos imaginarnos a un hombre muy dolorido, ya muy, pero muy sufriente, ¿no es cierto? Después dice, allí la corriente del río que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, ¿sí? Esa es otra palabrita que por ahí no la tenemos en cuenta porque no estamos acostumbrados a medir con esta medida. Hablamos del río, en especial el río Paraná. No sé si alguno conoce el río Paraná, vieron que eh, tiene varias localidades, varios lugares por donde pasa el río Paraná y es bastante largo, ¿no? Entonces hay partes donde agarra algún bracito del río Paraná. Este es uno, ¿no? Bueno, esto es una medida de longitud. Después había otra palabrita que por ahí también podemos no identificarlas, por ejemplo, dice, pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta las costas subió a su canoa y sentóse en la popa. Bueno, la popa siempre es la parte posterior de una embarcación, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí que se sentó ahí, podemos imaginar que se sentó y comenzó a remar, el palear significa eso, ¿no? La pala del remo, ¿vieron que es un remito como tipo pala? Bueno, como que remaba a pesar de su poca fuerza, porque buscaba salvarse, ¿no? Y buscaba ayuda. Después, en la otra parte tenemos también cuando el sol se transponía, imagínense la tarde caída, ¿no? Por ejemplo, un día así como hoy, que vieron que a la noche, a la tardecita se pone como triste, ¿no? Baja el sol, se nubla. Bueno, imaginemos, ¿no? Una persona con el dolor yendo por el río sin conseguir ayuda y para colmo cae la tarde, se pone gris, ¿no es cierto? Y ahí entonces por eso dice la mirada del sol ya transponía, como que el sol ya estaba abandonando el día, ¿no? Es muy romántica esta parte, ¿no? Tiene como estos recursos poéticos el texto, ¿no es cierto? Bueno, después dice con manchas lívidas, que son moradas, lo que les acaba de decir recién, ¿no? Las manchitas estas que se hicieron a raíz de la picadura, que antes eran chiquitas y comienzan a agrandarse, entonces el pie como que comienza ya a hincharse demasiado, ¿no? Después dice las ollas, que habla de las ollas del río, ¿no? Que las ollas son eh, como tipo honduras, como tipo huecos que se hacen en los ríos y que si uno eh, tropieza en eso, puede llegar a hundirse, ¿no? Vieron que el río también es muy peligroso cuando uno está en aguas peligrosas, ¿no es cierto? Vieron que el río tiene cierta peligrosidad, ¿no? Si uno no tiene determinadas precauciones, el río tiene estas ollas que los succiona, ¿sí? Y se puede ir para abajo y muere ahogado. Bueno, acá no pasó nada de eso, sino que él estaba en el barco, pero hace como una descripción del paisaje. Des en cuenta que aparte de estar él en una situación enfermiza, para colmo, el paisaje tampoco ayuda, ¿no? Entonces es como a propósito, acá el autor nos sitúa también el paisaje ayudando a,
a todo esto enfermizo, a todo este paisaje, a la tortura que él está viviendo, ¿no? Bueno, eso es las ollas. Después otra palabrita que podemos tener acá, fúnebremente, bueno, esto es cómo lo describe el Paraná. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes saltan de 100 metros y cajonan fúnebremente. Imaginémonos. Se dice que a las orillas del río, bueno, hay árboles, ¿no? Y como son tan altos que hacen que cubra toda la claridad. Y entonces ahí se pone oscuro. Así que imaginemos, ¿no? Un lugar, un arbolito atrás del otro, al lado del otro, y que es tan alto que no deja pasar la claridad, ¿no? Entonces, con ese paisaje tan oscuro, tan fúnebre, ¿no? Por eso dice fúnebremente, ¿no? Como de muerte. Después hay otras que también dice, acá está mucho la descripción del río, que tiene mucho que ver con la situación que le está pasando al hombre, ¿no? Desde las orillas bordeadas de negros bloques basalto, asciende el bosque negro también. O sea, no es que el bosque sea negro, sino que al tapar la claridad hace como que esto se oscurezca. Vieron que cuando uno atrás del sol ve los árboles negros, ¿no? Imagínense en este momento solo, navegando por el río con mucho dolor, queriendo llegar, ¿no? Y todo esto ayuda, ¿no? Después dice, el río remolinando se precipitaban incesante borbollones. ¿Qué son los borbollones? Es como cuando, vieron como cuando con mucha sola, mucho oleaje, vieron que el río arrastra musgos, arrastra de todo, ¿no? Entonces imagínense, borbollones, la canoa, el hombre, ¿no? Es como que se da una situación así bastante peligrosa. Y después, bueno, después en la otra página, casi al final ya, tenemos otras palabritas para comprender. Dice, la sed disminuía y su pecho libre ya se abría en lenta inspiración, o sea que ya estaba como con dificultades de respiración que llegaron a los pulmones. Esto habla de que él ya estaba con falta de respiración, falta de buen aire para poder darle a sus pulmones, ¿no? Después, bueno, todas las palabras que siguen, antebrevecida, fluvio, bueno, los guacamayos son papagayos, ¿no? Que viven por cerca de los ríos, en los lugares selváticos como este, ¿no? Bueno, y al final sucede algo, dice, de pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Qué sería eso que estaba helado hasta el pecho? Y también la respiración, dice. Y ahí comienza a acordarse de su ex patrón, a su ex patrón Mr. Douglas, y se comienza a preguntar si cuándo lo había conocido, si fue este día, si fue el otro, ¿no? Una cuestión de poner a acordarse de la situación cuando uno está en medio de que ya la está tomando la muerte, ¿no? Y dice después, el hombre estiró lentamente los dedos de la mano y cesó de respirar. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó? Bueno, acá vemos la muerte ya, ya definitiva del hombre, ¿no? Bueno, hasta acá una lectura de comprensión. En el próximo videito vamos a hacer un análisis de la obra, cómo se ven los temas que comúnmente nos tiene acostumbrado Horacio Quiroga, y además todo el tratamiento que le da el cuento, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá quedamos. Espero que les haya gustado y que, bueno, que lo puedan disfrutar. Si quieren, lo pueden acompañar con el texto en mano y tomando notita más o menos de las cosas que yo les voy explicando, y sobre todo, si no conocen las palabras, buscarlas en el diccionario, ¿sí? Entonces, de esa forma se van ayudando. El próximo videito va a ser un análisis del tema, así que prepárense para la próxima vez, yo les voy a ir comentando para cuándo.
Bueno, como no hicimos este chat en vivo, más que nada esto va a quedar en mi canal para que lo puedan ver las veces que puedan, las veces que quieran y que tengan la posibilidad de verlo para hacer el análisis del cuentito. Hasta pronto.